Gracias. Este proyecto tiene su origen en la presentación de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales promovido por la diputada federal Adriana Dávila Fernández el 10 de octubre de 2019 por expresiones realizadas por el también diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña en un acto público celebrado en el patio vitral del Congreso de Tlaxcala. Las expresiones que motivaron la denuncia de la diputada Dávila Fernández son, cito, "La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocana que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca". Cierro la cita. El día 15 de ese mismo mes, la Sala Superior del Tribunal Electoral reencausó la demanda al INE, pues la Sala no advirtió un acto de naturaleza propiamente parlamentaria, ya que las declaraciones del diputado fueron realizadas fuera del recinto legislativo federal y en actividades ajenas a la labor parlamentaria. Por eso es que el asunto está en nuestras manos y no de la Cámara de Diputados, aunque será la Cámara quien aplique la sanción de aprobarse el proyecto. Así que una vez recibido el asunto, esta autoridad abrió el expediente, citó a las partes y se abocó a determinar si las frases "más bocona que la chingada" y "ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca" constituyen o no violencia política de género. Para ello, el documento aborda puntualmente el caso a partir del marco normativo sobre violencia política vigente cuando ocurrieron los hechos en 2019. Estudia los alcances y restricciones a la libertad de expresión al estar ante una posible colisión de derechos, vence el tema de la inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 61 constitucional por tratarse de expresiones que no están protegidas en el ámbito parlamentario, para leerlas entonces a la luz de los preocupantes contextos de violencia a nivel nacional y en Tlaxcala y concluir que en una realidad cargada de violencia hacia la mujer, las palabras aludidas del diputado no tienen cabida como un ejercicio legítimo de libertad de expresión. No estamos ante dichos subidos de tono propios de un debate político encendido, como suele ocurrir en democracia, sino frente a expresiones que son propias de un lenguaje violento y discriminador en contra de las mujeres, que reflejan lo que la Corte Interamericana ha descrito como una concepción errónea de la inferioridad de la mujer. Conforme al artículo 1 constitucional, toda autoridad del Estado mexicano está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que implica a su vez las obligaciones de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. Nuestra unidad técnica de lo contencioso se ha ido especializando conforme ha avanzado el marco jurídico desde que a partir de 2016 recibe estos casos. El INE no atendía víctimas, pero ahora debe atenderlas de manera integral, por lo que el proyecto presenta por primera vez medidas de reparación desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso ha sido abordado y resuelto dentro del marco normativo vigente el día de los hechos, respetando en todo tiempo el principio de no retroactividad en materia penal y en apego a lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y diversos criterios del Tribunal Electoral con plena vigencia en 2019. Precisamente porque se están respetando a cabalidad los derechos del denunciado, permítanme hacer 3 aclaraciones. Primero, se garantizó de forma plena el derecho de audiencia. En el expediente que nos ocupa, consta que el 26 de noviembre de 2019 se emplazó formalmente al diputado a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso aportara las pruebas de descargo que considerara pertinentes. Es más, la notificación fue recibida de manera personal por el propio legislador, pues él mismo recibió el oficio, se identificó con su credencial para votar, firmó de su puño y letra el acuse de recibo y, sin embargo, fue omiso para contestar el emplazamiento de la autoridad. Más adelante, también se notificó a su asistente, de apellidos también Fernández Noroña, en la Cámara de Diputados, de la apertura de alegatos, obteniendo la misma respuesta: nada. Así que esta autoridad administrativa, aunque buscó y notificó al legislador desde hace más de un año para que presentara alegatos a su favor, jamás obtuvo respuesta. En efecto, nadie puede ser oído cuando, teniendo la oportunidad, no habla. Pero ignorar los requerimientos de la autoridad no puede convertirse en una vía para entorpecer los trabajos del INE e impedir que éste se pronuncie, dando así lugar a la desprotección de los derechos de la víctima, esto es,
dejar por la omisión del denunciado en indefensión a la diputada denunciante. También quiero puntualizar que desde el INE no hay intromisión alguna en el debate parlamentario, que ha de darse con libertad y rigor. El proyecto se hace cargo del artículo 61 constitucional, que protege la libre discusión y decisión parlamentaria, pero insisto en que las expresiones no fueran hechas en el marco del trabajo legislativo y éstas deben darse dentro de los límites constitucionales y sin incurrir en violencia contra la mujer. En tercer lugar, debe quedar claro que no tiene fundamento alguno decir que este proyecto puede tener implicaciones sobre las aspiraciones de postulación a la reelección del legislador. Ninguna referencia hay en el proyecto al ejercicio del derecho al voto pasivo del diputado, es decir, de ser votado en el futuro. Tampoco se propone incluir al legislador en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género. Como todos sabemos, la reforma contra la violencia política hacia la mujer por razones de género fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de este año. Así que si las desafortunadas expresiones hubiesen ocurrido después del 13 de abril de 2020, el asunto se habría abordado a través de un procedimiento especial sancionador. Le correspondería a la sala especializada del Tribunal Electoral pronunciarse sobre el fondo y las sanciones podrían ser otras y con consecuencias quizá más severas, pero no es el caso y seguimos la norma vigente al ocurrir los hechos, asegurando así procesalmente los derechos del legislador denunciado. Concluyo diciendo que es un tema que ojalá no hubiera llegado a esta mesa. Lo deseable es que no ocurra ningún tipo de acción o expresión que implique violencia alguna contra la mujer. Pero cuando esos hechos ocurren, cuando esos dichos se lanzan al aire, las autoridades no debemos voltear la vista hacia otro lado, hacer que no escuchamos, pues la no sanción de actos ilegales acaba alentando su repetición y eso sería hacernos cómplices de conductas abusivas. En el proyecto a su consideración no hay una sola valoración de la adscripción partidista de la denunciante o del denunciado, porque eso no importa. Expresiones como las que hoy lamentablemente nos ocupan son inaceptables, las formule quien las formule, milite donde milite contra cualquier mujer. El machismo nunca es democrático, justo ni progresista. Gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la